Ilustración, Fabiart. Trecenas. Los ladrillos del tiempo. Capítulo primero. Hernán Cortés. Edición y corrección, César Jordán. Ilustraciones interiores, arte cristiano y nativo, maya, zapoteca y mexica. Diseño editorial, Alex Tonali y Turbe. César Morlán Valle, 2020. A mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos mis ancestros, a los buscadores de la verdad, a los pueblos de México y España. Con respeto y amor a tus ojos color de jade que, como verdes alchihuites, iluminan mi mundo. La orientación de los grandes templos de Mesoamérica está relacionada con el tiempo y reproduce la estructura del calendario usado en la región durante 3000 años. No se ha encontrado nada parecido en otra parte del mundo y, por ello, estamos ante un elemento de identidad. Dr. Jesús Galindo Trejo. IE de la UNAM. CE. Presentaciones. El camino hacia la descolonización inicia con desaprender lo que ha impuesto el sistema neocolonial en la educación académica. El trabajo que hoy nos entrega César Morlán, cumple cabalmente con este principio, puesto que rompe los esquemas y nos propone una novedosa forma de interpretar la historia a través de la calendárica anahuaca. La sabiduría anahuaca está sustentada en la astronomía, las matemáticas y la calendárica. Si en algo se caracterizaron nuestros sapientes antepasados fue en enfocar por milenios su ingenio para descubrir el riguroso y exacto universo matemático. Ninguna otra civilización ancestral construyó más observatorios que los anahuacas. Toda esta arquitectura estaba edificada con precisión matemática, a través de la inflexible observación astronómica. Es justamente por esta maravilla humana que es posible la creación exacta de los 5 calendarios anahuacas. Esta sabiduría se debía al conocimiento a la perfección de la mecánica celeste, por ello entendieron que no solo todo es cíclico y está en movimiento, sino, sobre todo, que la fuente de ese movimiento son los arcanos de la energía. Todo me hace suponer que los sabios toltecas, maestros de la sabiduría y la ciencia, conocían desde muchos siglos antes de la era común lo que hoy empezamos a nombrar como física cuántica. Que el mundo antiguo no fue primitivo y que es posible que, en otros soles, el avance de la sabiduría y la ciencia llegaron a estadios hoy insospechados. César Morlán, al final del texto, se hace preguntas lógicas y necesarias e invita a cada lector a que las responda. El texto, por fortuna, deja más preguntas y dudas que respuestas, y eso es otro de sus méritos. Se podrá estar en desacuerdo con lo planteado, pero, a fin de cuentas, ahí están, inobjetables y fríos, las fechas y los números. Guillermo Marín Ruiz, Oaxaca, México. A 12 de febrero del 2020 escribo estas líneas la víspera del 13 de mayo 2020, año de grandes cambios que seguramente marcará la historia de la humanidad por todo lo acontecido. De manera similar, hace 52 años, en mayo del año 1968, también se daban acontecimientos de gran impacto mundial. Un París convulso por las protestas que iniciaría, como una reacción en cadena, eventos paralelos y posteriores en Praga, Checoslovaquia, Sudamérica, Estados Unidos, y por supuesto, en el México del movimiento estudiantil. 1968, año de Juegos Olímpicos, ¿cómo debió haber sido este 2020 de no haberse suspendido debido a la aparición del virus COVID-19? Esta emergencia sanitaria mundial impactará este año en el ámbito social, económico, político e histórico, tal y como también lo hizo la crisis económica y financiera mundial en 1929, y que, curiosamente, aconteció 91 años antes de este 2020, y 39 años antes de 1968, configurando así una relación en años de 39/52 igual a 91. Esta relación numérica estudiada, no en términos de años, sino de días en función del conteo del tiempo a base de intervalos, resulta altamente significativa y reveladora ya no solo en la actualidad, sino que constituyó, desde la época prehispánica, una indispensable herramienta de carácter sagrado para llevar las cuentas del tiempo en espacios simbólicos, lo que fue la piedra angular de lo que hoy conocemos como calendarios ancestrales con base astronómica. Para el amable lector, quiero mencionar que lo excepcional de este trabajo radica en el manejo y la comprensión integral de lo que conocemos como familias de alineamientos arqueoastronómicos,
las cuales han sido definidas a lo largo de muchos años por académicos y arqueoastrónomos de la talla de Stanislaw Iwanisiewski, Iván Prach, Jesús Galindo, Rubén Morante, Johanne Broude, Anthony Aveni, entre otros, que son y han sido los pilares de esta disciplina científica, la cual, por su carácter multidisciplinario, se complementa de otras como la arqueología, la historia documental, la antropología, la etnología, la epigrafía, la paleografía, así como la etnohistoria y la historiografía, y por supuesto, el uso de programas de astronomía posicional en función de sistemas matemáticos aplicados a las herramientas digitales. En la actualidad son muy escasos los trabajos que logran conjuntar toda esta visión integral de varias disciplinas afines, amén de ser escasos, también, los investigadores concentrados en estos temas con enfoques tan específicos y aplicando el uso de prototipos de correlaciones calendáricas cuyo desarrollo también tiene su propia historia en grandes investigadores como los que aquí se citarán, es decir, Alfonso Caso y Nicholson, pero contrastando con otros importantes trabajos como los de Paul Kirchhoff, Edward Seller, Ernst Forstemann, Thompson, Goodman, Martínez Hernández, T.P.L.E., Dow, y más recientemente Rafael Tena, Harvey Victoria Bricker, Arnold Lebeuf, Frank Díaz, Arturo Mesa y muchos otros en el ámbito de los grupos tradicionales. Estos últimos realizan estudios para alcanzar el objetivo que este recomendable trabajo se ha propuesto alcanzar, entender las realidades del devenir humano, siempre con la óptica de los conocimientos sagrados que la cosmovisión ancestral generó. Arqueoastrónomo David Wood Cano. Tenochtitlán, México. A 13 de mayo del 2020. Ometeotl. La caída de México Tenochtitlán ha sido abordada desde diferentes versiones tanto del lado español como del lado nativo y de nativos castellanizados, además de decenas de libros y artículos académicos que durante estos 5 siglos han querido dar luz y explicación a muchas interrogantes sobre esta conquista, pero hasta el día de hoy, no había ninguna versión que a través de la arqueoastronomía, astronomía cultural, y el calendario, tanto nativo como cristiano, tratara de explicar los hechos históricos ocurridos durante este periodo. La tarea de dar luz a estos hechos no ha sido fácil y, en los últimos años, se han desatado acalorados debates a veces cargados de nacionalismos innecesarios. Así, el presente trabajo se propone demostrar que Hernán Cortés parece basarse, conscientemente o no, en la estructura matemática, astronómica, simétrica y simbólica del calendario nativo para tomar las decisiones más críticas e importantes que lo llevan a hacerse con el control de la ciudad. Cortés y sus aliados habrían utilizado la estructura básica del mecanismo calendárico mexica, basado principalmente en periodos de 13 días, trecenas, así como las fechas que tenían gran relevancia astronómica o religiosa para realizar muchas de las acciones decisivas en este proceso de guerra que corrió en los años nativos 1 Acatl, caña, 2 Tecpatl, cuchillo de pedernal, y 3 Calaí, caza, correspondientes a los años cristianos de 1519, 1520 y 1521. De este estudio se puede extraer entonces que, probablemente, el control del proceso bélico de la caída de Tenochtitlán estuvo del lado nativo, pues se intuye que a Cortés se le fue diciendo qué día hacer, o no hacer, tal o cual cosa, de acuerdo con el calendario y sus cronodistancias asociadas a las fechas de las alineaciones arqueoastronómicas del Templo Mayor de Tenochtitlán y de la Pirámide del Sol en Teotihuacán. En otras palabras, y de acuerdo a este proceder, Cortés, Moctezuma, Cuitlahua y Cuauhtémoc habrían sido solo los principales actores siguiendo el libreto de una magnífica obra calendárica, cuyo desenlace ya estaba escrito mucho antes que hubieran nacido. César Morlán Valle. Tijuana, México. A 8 de noviembre de 2019. 500 aniversario del encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. O un comienzos. A considerar para comenzar, será necesario entender el concepto de arqueoastronomía, la manera en que funcionan los calendarios tanto nativos como actuales y la siguiente serie de definiciones que a manera de glosario se presentan aquí. Solsticio. Este momento se da cuando el Sol, en su recorrido aparente visto desde la Tierra, alcanza sus posiciones máximas al sur y al norte, es decir, cuando llega a los trópicos de Capricornio y de Cáncer. Cuando llega a su posición máxima al sur, trópico de Capricornio,
Se dice que es el solsticio de invierno, el cual generalmente ocurre, para el hemisferio norte, entre el 21-22 de diciembre. Es la noche más larga del año. El solsticio de verano se da aproximadamente 182 días después que el anterior, cuando el Sol llega a su máxima posición al norte. Esto sucede generalmente entre el 20 y el 21 de junio, para el hemisferio norte. Es la noche más corta del año. Equinoccio espacial. Se da cuando el Sol se encuentra a la mitad espacial entre ambos solsticios. Esto sucede generalmente entre el 19 y el 21 de marzo, equinoccio de primavera, y el 21 a 24 de septiembre, equinoccio de otoño. Equinoccio temporal. Un equinoccio temporal se da cuando el Sol se encuentra a la mitad temporal entre ambos solsticios. Difiere de 2 días del equinoccio espacial. Esto sucede generalmente alrededor del 23 de marzo, en primavera, y el 20 de septiembre, en otoño. Año vago. Unidad temporal que tiene una duración de 365 días. Se acerca mucho al valor real de tiempo en que la Tierra da una vuelta alrededor del Sol. Año trópico. Unidad astronómica temporal dada en días que determina el tiempo real que tarda el planeta Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Su valor actual es de aproximadamente 365.2422 días. Año cómputo. Unidad temporal usada por los estudiosos de calendarios mesoamericanos. Tiene una duración de 364 días y tiene la virtud de ser divisible en 4 partes iguales de 91 días, además de ser divisible en 28 segmentos de 13 días. Gregoriano proléptico. Son fechas dadas en términos del calendario gregoriano, instituido por el Papa Gregorio XIII, anteriores al día 4 de octubre de 1582. Ciclo sinódico. Ciclos temporales que representan el movimiento aparente, de cualquier cuerpo celeste, visto desde la Tierra. Ciclo sinódico de Venus. Duración temporal del ciclo del movimiento aparente del planeta Venus, el cual fue determinado en Mesoamérica por los astrónomos antiguos en 584 días. Ciclo sinódico de Marte. Duración temporal del ciclo del movimiento aparente del planeta Marte, el cual fue determinado por los astrónomos antiguos en 780 días. Ciclo sinódico de la Luna. Es la duración temporal del ciclo del movimiento aparente de la Luna, el cual fue determinado por los astrónomos antiguos a una cifra aproximada de 29.5 días, los mayas lo fijaron en 29 o 30 días. Lunación. La lunación, también llamada mes sinódico, es el periodo que transcurre entre 2 idénticas fases de la Luna, por ejemplo, 2 lunas llenas. Paso cenital del Sol. Se denomina sol cenital a la posición del Sol sobre la vertical de un lugar, cenit, en horas del mediodía. El sol cenital solo se presenta en la zona intertropical, una vez en cada trópico, durante el solsticio de verano, y 2 veces en cualquier otro punto ubicado en esta zona. En estos podemos notar que la sombra de los objetos desaparece por unos momentos, pues el Sol está totalmente vertical por encima de ellos. ¿Qué es la arqueoastronomía? La arqueoastronomía es una disciplina relativamente nueva que se introduce en el ámbito de los estudios de las antiguas culturas de México y Centroamérica de forma reciente. Ancla sus antecedentes en el siglo antepasado, pero en su forma actual surge apenas en los años 60 del siglo XX con los estudios hechos a las edificaciones megalíticas europeas. El significado astronómico de las diferentes orientaciones que muestra el círculo de piedras en Stonehenge generó el interés de áreas interdisciplinarias como la astronomía, la arqueología y la etnografía, y así se creó una nueva disciplina, la arqueoastronomía o astronomía cultural, que extendió sus alcances al estudio comparado de la astronomía en las civilizaciones antiguas. Ahora bien, el punto de partida para el estudio de la astronomía cultural de México y Centroamérica, en las épocas antes del arribo hispano, es el sistema calendárico, el cual conocemos a través de las muchas fuentes históricas y arqueológicas que han llegado a nuestros días. No podemos desligar el calendario de la arquitectura, ya que por toda su geografía se encuentran vestigios, templos, pirámides, estelas o basamentos que fueron construidos bajo ciertas orientaciones dirigidas hacia la temporalidad calendárica, pero sin desvincularla de la posición espacial y los movimientos aparentes,
especialmente del Sol, la Luna y familias calendáricas de alineaciones arqueoastronómicas. En las décadas pasadas, a lo largo y ancho de los territorios de México y Centroamérica, se realizaron investigaciones de astronomía cultural de forma sistemática por distintos investigadores e instituciones. Estas revelaron que las orientaciones de las construcciones arquitectónicas muestran distribuciones, más bien intencionales, de acuerdo a consideraciones astronómicas, principalmente acerca del Sol y otros astros, como la Luna y el planeta Venus, en ciertas fechas del año. Respecto al Sol, estas fechas tienen la particularidad de que éste se alinea en los amaneceres o en los ocasos, con algún rasgo de las construcciones o incluso con los ejes de simetría de los edificios, pero más aún, pues estas fechas están cronodistanciadas, distanciadas en el tiempo, entre ellas de maneras tan precisas que se insertan en los números cronométricos propios de la calendárica nativa. Generalmente, los dos solsticios anuales funcionan como pivotes. ¿Desde dónde empezar a contar los días para medir estas cronodistancias? A estas relaciones y segmentos temporales se les conoce en la actualidad como familias calendáricas de alineaciones arqueoastronómicas. Estos cronosegmentos, segmentos de tiempo, o familias, son creaciones humanas. Así, cada cultura que floreció en estas tierras orientó sus templos y construcciones de acuerdo con sus propias necesidades y comprensión del calendario. Así entonces tenemos, por ejemplo, que para un sitio tan importante como Teotihuacán, gran metrópoli asentada en el altiplano central del centro de México, la orientación de su templo principal, la Pirámide del Sol, guarda una relación de 260/104 días, y en el caso del Templo Mayor de Tenochtitlán encontramos una doble orientación, pues en sus etapas más tempranas, y 1325 a 1427, la relación es de 73/18, Galindo Trejo, 1994, y en las etapas posteriores, 3 a 1427 a 1521, la relación es de 78/13, Iván Prach, David Wood, Hans Martz. La familia calendárica arqueoastronómica de la Pirámide de Sol en Teotihuacán. La familia panmesoamericana por excelencia es la teotihuacana. Teotihuacán es el lugar donde los hombres se convierten en dioses, o también se puede traducir como la ciudad del Sol. Este es el nombre que se da a la que fue una de las mayores ciudades capitales de Mesoamérica y que irradió su influencia cultural desde lugares tan al norte como Chalchihuites, en el actual estado de Zacatecas, o al sur, hasta las tierras bajas mayas de la antigua ciudad de Tikal, en el actual Guatemala. Su nombre es de origen náhuatl y fue usado por los mexicas para identificar a esta ciudad construida por una cultura anterior a ellos y que ya se encontraba en ruinas cuando, según las crónicas, la vieron por primera vez, pero a pesar del tiempo, la cultura mexica se nutrió y dio continuidad a muchos rasgos culturales de los teotihuacanos, entre ellos, con seguridad, su calendario. A la fecha se desconoce el nombre que le daban sus habitantes originales y tampoco se tiene con certeza cuál era el idioma oficial. Los restos de esta antigua ciudad capital se encuentran aproximadamente a unos 80 kilómetros desde el centro de la actual Ciudad de México. El templo principal de esta urbe es la Pirámide del Sol. Este templo está orientado de tal manera que hay 4 días en el año trópico en las que el Sol se alinea, en el amanecer y en el ocaso, con su eje de simetría. Estas fechas son 12 de febrero y 29 de octubre, al amanecer, y 13 de agosto y 29 de abril, al ocaso. Todas con respecto a la línea de horizonte. Horizonte. Es importante resaltar que estas 4 fechas no solo se encuentran en Teotihuacán, sino a lo largo y ancho de la geografía de Mesoamérica. De hecho, esta es la familia por excelencia de todas las familias calendáricas de alineaciones arqueoastronómicas. En las siguientes figuras podemos ver la distribución calendárica de estas alineaciones con la Pirámide del Sol en Teotihuacán. Amanecer, el Sol por detrás de la pirámide. Azimut de 105 grados 25 y altura de horizonte de 2 grados, fuente, Galindo Trejo. Atardecer, el Sol delante de la pirámide. Azimut de 285 grados 25 y altura de horizonte de 0 grados 22, Galindo Trejo,
1994. Familia calendárica de alineaciones solares respecto a la línea de horizonte en la pirámide del Sol en Teotihuacán. Las dos familias calendáricas arqueoastronómicas del Templo Mayor de Tenochtitlán. El Templo Mayor de Tenochtitlán tiene al menos 6 etapas constructivas y fue ampliado por sus lados en distintos momentos de la historia mexica. De acuerdo con varios estudios arqueoastronómicos hechos en los vestigios de este templo, en el centro histórico de la Ciudad de México, se llegó a la conclusión que existen dos familias de alineaciones arqueoastronómicas. Las tempranas primeras etapas de construcción, etapas I y II, están orientadas de tal forma que dividen al año en segmentos de 73 y 219 días. El Sol se alinea con respecto al eje de simetría del templo en las fechas, 4 de marzo y 9 de octubre, al amanecer, y el 2 de septiembre y 9 de abril, en el ocaso. Estas fechas están cronodistanciadas en segmentos de 73 días desde los dos solsticios anuales y se asocian matemáticamente con el movimiento aparente del planeta Venus de 584 días, 73x8. Las siguientes figuras ilustran estos segmentos temporales: amanecer, el Sol por detrás de la pirámide. Atardecer, el Sol por delante de la pirámide. Primera familia calendárica de alineaciones solares respecto a la línea de horizonte, etapa I y II Templo Mayor. La segunda familia calendárica de alineaciones arqueoastronómicas que podemos encontrar en el Templo Mayor, a partir de la etapa constructiva 3, guarda la relación 78/13. Esta familia dista 5 días de las fechas de la primera, basada en el número 73. La construcción de esta familia está hecha de tal forma que el Sol se alinea con el eje de simetría de este monumento en las fechas, 9 de marzo y 4 de octubre, en el amanecer, y 4 de abril y 7 de septiembre, en el ocaso. Al igual que en las demás familias anteriores, también estas fechas están pivoteadas desde los dos solsticios anuales. Vemos lo anterior en las siguientes figuras: amanecer, el Sol por detrás de la pirámide; atardecer, el Sol por delante de la pirámide. Segunda familia calendárica de alienaciones solares, respecto a la línea de horizonte, etapas 3 a la sexta. Templo Mayor. A lo largo de este trabajo, deberán tomarse en cuenta las siguientes 12 fechas de alineaciones arqueoastronómicas solares, pues serán usadas durante los análisis de todas las fechas históricas que integran el total del corpus de investigación. Pirámide del Sol en Teotihuacán, 12 de febrero, 29 de octubre, 29 de abril y 13 de agosto. Templo Mayor de Tenochtitlán, etapas I y II 4 de marzo, 9 de octubre, 9 de abril y 2 de septiembre. Templo Mayor de Tenochtitlán, etapas 3 a la sexta 9 de marzo, 4 de octubre, 4 de abril y 7 de septiembre. Asimismo, para mayor comprensión, también es necesario entender las fechas promedio en que suelen ocurrir los siguientes eventos solares: solsticios, 21 de diciembre y 21 de junio. Equinoccios, 21 de marzo y 21 de septiembre. Primer paso cenital en Teotihuacán, 18 de mayo. Perihelio y afelio, 4 de enero y 4 de julio. Ya. Los calendarios. Breve explicación sobre calendario juliano y gregoriano. El calendario juliano fue introducido en Roma en el año 46 antes de la era común, antes de Cristo, por Julio César. Considera 365 días y agrega un día bisiesto cada 4 años en el mes de febrero, con lo cual se consigue acercar un poco más a la duración real del año trópico. El calendario gregoriano, el cual rige el mundo occidental hasta la actualidad, sustituyó al calendario juliano y fue instaurado por el Papa Gregorio XIII. De ahí la razón de su nombre. El año juliano tiene un valor de 365.25 días, pero la duración real del año es un poco menos que eso, 365.2422. Debido a esta pequeña diferencia, se habían acumulado ya 10 días desde el año 325 DC, fecha en que el emperador Constantino fijó, en el seno del Concilio de Nicea, el equinoccio de primavera el 21 de marzo, hasta el año de 1582. La reforma gregoriana más notable de este cambio fue la de quitar estos 10 días acumulados, corrigiéndolos al pasar del 4 al 15 de octubre de 1582, sin que hubieran existido los 10 días entre estas dos fechas.
Con estas reformas al calendario cristiano finalmente se ponían las reglas para acercarse más al valor real del año trópico. Debido a que la conquista de Tenochtitlán es anterior al año de 1582 y que en esas fechas aún se encontraba vigente el calendario juliano, será necesario, primero, convertirlas al calendario gregoriano proléptico, agregando 10 días, para entender así su significado astronómico tal y como los concebimos actualmente. Así, por ejemplo, el equinoccio de primavera del año de 1521 ocurrió el día 11 de marzo, juliano, y al convertirlo en términos del calendario gregoriano proléptico, sumando 10 días a la fecha inicial, correspondería al día 21 de marzo, fecha promedio en que actualmente sucede el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Breve explicación del mecanismo calendárico náhuatl. Antes de seguir, primero habrá que hacer una brevísima descripción del mecanismo calendárico náhuatl. Sus ciclos básicos son 2 ruedas. La primera rueda es el Tonalpohualli, cuenta de los tonali o de los destinos, que corre en 260 días. La otra, el Sesempohuayapohualli, es la cuenta de las veintenas, conformada por un ciclo de 18 fiestas de 20 días cada una. Más 5 días extra que se agregan al final. Dicho ciclo se expresa en una sencilla ecuación mate-mática, 18x20, más 5, igual a 365 días. La cuenta de las veintenas, de 365 días, es vaga, es decir, no tiene ajustes para mantenerse anclada a un punto fijo con respecto al año trópico, como hacemos con los meses en el año gregoriano, lo que hace que su inicio se desfase a razón de aproximadamente un día cada 4 años. Esto no quiere decir que sea un sistema calendárico menos preciso que el actual, o que los antiguos astrónomos no hayan calculado el valor real del año trópico. Hay evidencia arqueológica, como los observatorios subterráneos o marcadores de horizonte, que nos muestran que este podía ser medido con relativa facilidad. Dicho de otra manera, el sistema calendárico náhuatl no agrega artilugios humanos para corregirse, pues este desfasamiento es conscientemente medido y controlado y permite corregirse a sí mismo, al volver a sincronizarse con la naturaleza y con los ciclos astronómicos asociados, después de 1508 años de 365 días. 550.420 días. En otras palabras, es un mecanismo calendárico dinámico y en movimiento, y no fijo como el que usamos actualmente en el mundo occidental. El Tonalpohualli, o cuenta de los tonali o destinos, no tuvo parangón con ningún otro sistema semejante en ninguna parte del mundo. Esta cuenta es una herramienta ontológica que se usaba, y aún se usa, para calcular o pronosticar los destinos de los seres humanos, y, en extensión, para cualquier actividad o manifestación humana. Algunos estudiosos han considerado al Tonalpohualli como la cuenta humana ya que su duración se acerca mucho a las 39 semanas de gestación promedio de un ser humano, que es alrededor de 273 días, es decir, 260 días más 1,3. Una forma sencilla y didáctica para entender esta parte del mecanismo calendárico náhuatl, usando ambas ruedas, es pensar en ellas como la cuenta humana, Tonalpohualli, de 260 días, girando con la cuenta de la Tierra o cuenta de las veintenas, Sesempohuayapohualli, de 365 días. Ambas cuentas hacen ciclo al agotar todas sus posibles combinaciones después de 52 años vagos, es decir, después de 73 vueltas del Tonalpohualli y 52 vueltas del Sesempohuayapohualli, para dar un total de 18.980 días. O lo que es lo mismo 73x260 igual a 52x365. Al finalizar este periodo de tiempo, se hacía una gran celebración llamada Toxiumolpilia, seatan nuestros años, con la finalidad de renovar al fuego y al tiempo. En esta fiesta se cubrían los templos y se reemplazaban todas las cosas de uso común, incluidos los utensilios de cocina e imágenes religiosas. Como se puede ver, el mecanismo calendárico náhuatl es muy distinto al calendario cristiano occidental que hoy conocemos, pues, además, cuenta con otras dimensiones que se suman a las temporales. Cada año y cada día están asociados a un rumbo, oriente, norte, poniente o sur, así como a un color de 4 posibles, amarillo, negro, rojo y blanco, y,
con probabilidad, a un elemento alquímico, tierra, aire, agua y fuego. Todos estos atributos dotan a este mecanismo calendárico de características propias, algunas de las cuales no son equiparables con ningún otro en el resto del mundo. Ahora bien, además de seguir y medir el tiempo corriente, otra de las funciones del mecanismo calendárico nativo era el de poder pronosticar, predecir u observar eventos del futuro o del pasado, pues estaban convencidos que el tiempo es cíclico. Esto quiere decir, según esta cosmovisión, que es probable que ciertos eventos manifiesten rasgos muy similares después de completarse estos ciclos temporales. Pusieron tanto énfasis en entender estas cualidades espacio-diagonal temporales, que habrían podido calcular el tiempo exacto en que llegarían los españoles a México. Probablemente, es debido a esta naturaleza temporal de la cosmovisión nativa, que se recibió en paz a Cortés y sus huestes en Tenochtitlán, pues la clase gobernante era consciente de que el fin de un ciclo había llegado. Existen muchas fuentes del siglo XVI, nahuas, mayas y tarascas, que nos hablan sobre los presagios y profecías de la llegada de los españoles a estas tierras y de la pronta entrega del gobierno a ellos. El siguiente texto, recopilado por el padre Sahagún, parece confirmar la visión nativa referente a la temporalidad cíclica de la cosmovisión nahua, Ousi sepayukan yes ousi sepayutlamanis injkin, in. Canin. Intlein mochio ayasen kayebekau. Inayukmo mochioa, awa ousi sepamochioas, ousi sepayutlamanis, in yutlamankaye. Bekau, inio antininas kannemi, ousi sepanemiske, y es que. Otra vez así será. Otra vez se extenderá el aquí y el ahora. Lo que se hacía hace mucho tiempo ya no se hace, pero otra vez se hará, otra vez pasará. Como pasó hace mucho tiempo. Aquellos que hoy existen, otra vez existirán, serán. Los días, tonali, el tonalpohualli es el elemento básico del mecanismo calendárico. Literalmente significa la cuenta de los tonali, destinos. Está basado principalmente en los números 13 y 20. Sus semanas son de 13 días y el día inicial de cada trecena rige y da carga mántica, o de pronóstico, a él mismo y a los 12 días subsecuentes. Cada tonali, día, inicial de cada trecena hace lo mismo y en total son 20 trecenas, 20x13 igual a 260, las que conforman el tonalpohualli o cuenta de los destinos. Ahora bien, el tonali es una clase de irradiación, principalmente solar, que circula por el cosmos y es capaz de acumularse en la sangre de los seres vivos. El tonali no es propiamente un día, tal y como lo conceptuamos en la actualidad, sino que es una esencia o potencia que circula durante el periodo que hoy denominamos como día. Para tratar de expresar el concepto de día existen otras palabras en lengua náhuatl como iluitl-tlacatli, con sus respectivas reservas de traducción e interpretación. Esta cuenta de irradiaciones o tonali está ordenada en una matriz de 260 arquetipos, los cuales se nombran con un número entre el 1 y el 13, y este número se une a cualquiera de los 20 nombres que clasifican y dan nomenclatura a estos arquetipos. En la siguiente imagen se pueden observar los nombres de estas 20 irradiaciones o tonali. Zipactli caimán echecatl viento cala y casa cuetzpalin lagartija coatl serpiente miquistli muerte mazatl venado toctli conejo atlahuaitzcuintli perro osomatli mono malinali hierba torcida acatl. Caña. Tonali significado ideograma. Ocelotl jaguar cuautli águila cosca cuautli sopilote olin movimiento tecpatl pedernal que aguitl lluvia xochil flor. 20 trecenas, Códice Florentino, Sahagún 2006. Los meses, Sesempohuayapohualli. Este ciclo es conocido con la palabra de lengua náhuatl Sesempohuayapohualli que se refiere a la cuenta de las veintenas y que, como vimos, consiste en 18 cronosegmentos de 20, sempohualli, días cada uno, que, al sumárseles 5 días más, alcanzan los 365 días del año vago. Al final de las 18 fiestas se le agregaban los 5 días conocidos como Nemontemi, vacíos, que se van llenando inútilmente, a los cuales se les consideraba aciagos o nefastos 14 y completaban el ciclo anual o sihuitl, año. En las fuentes se pueden encontrar distintos nombres para estas 18 veintenas, inclusive, se pueden hallar distintas veintenas como inicio del ciclo, pero para este estudio usaremos
La nomenclatura reportada por el padre Fray Bernardino de Sahagún 2006, la cual quedó descrita en su magna obra Historia General de las Cosas de la Nueva España. Para el padre Sahagún y para muchos otros cronistas de la época, el ciclo de las 18 veintenas comienza con la veintena de Atlcahuallo o Coahuitlewa y concluye con la veintena de Izcalli. Atlcahuallo Coahuitlewa. Tlacaxipewalistli. En la siguiente lista se pueden encontrar los 20 nombres de las no fiestas que confnorom-mabreltse el caebmeipnosen Ayapohualli. Ideograma. 3 Tosostontli 4 Juitosostli. 5 Toscatl 6 Etzalcualistli. 7 Tecuiluitontli. 8 Juitecuiluitl. 9 Miccailuitontli, Tlaxochimaco. Juimiccailuitontli, Socotluetzi 10 11 Ocpanistli 12 Teotleco 13 Tepeiluitl 14 Quechoyi 15 Panquetzalistli 16 Atemostli 17. Tititl. 18 Izcalli Nemontemi, periodo de 5 días. Estas fiestas son las que, a manera de meses, van dando numeración ordinal a los días que las conforman. Así entonces, las fechas dentro de las veintenas se nombran: primer día de Coahuitlewa, segundo día de Coahuitlewa, tercer día de Coahuitlewa y así hasta llegar al 20º día de Coahuitlewa, en donde termina esta fiesta, para inmediatamente comenzar la segunda veintena con el día primero de Tlacaxipewalistli, al cual le sigue el segundo de Tlacaxipewalistli y así hasta completar los 360 días de las 18 fiestas de la cuenta de las veintenas, que, una vez concluidas, dan paso a los 5 días complementarios que se cuentan y se nombran desde el primero al quinto Nemontemi, sin que estos días pertenezcan formalmente al ciclo. Los años. Xiutlapohualli, la tercera rueda, que complementa a las otras dos que ya estudiamos, es la de la cuenta de los años o Xiutlapohualli. El mecanismo calendárico mexica cuenta con 52 nombres, uno para cada año, Xihuitl. Estos pueden tener un numeral del 1 al 13 y pueden asociarse con solo 4 nombres de los 20 arquetipos del Tonalpohualli, a saber, Calaí, casa, Toctli, conejo, Acatl, carrizo o caña, y Tecpatl, cuchillo de pedernal, que se iban ordenando de la siguiente forma: 1 Calaí, 2 Toctli, 3 Acatl, 4 Tecpatl, 5 Calaí, 6 Toctli 7 Acatl, 8 Tecpatl, 9 Calaí, 10 Toctli, 11 Acatl, 12 Tecpatl y 13 Calaí. Al llegar al 13º año se volvía a repetir la numeración empezando por el número 1, pero comenzado ahora por la serie de Toctli, así entonces se daba comienzo la siguiente serie de años de esta forma: 1 Toctli, 2 Acatl, 3 Tecpatl, 4 Calaí, 5 Toctli y así hasta llegar a 13 Toctli. Lo mismo pasaba con los años Acatl y Tecpatl. Al ser 4 los portadores de año que se multiplican por 13 números, arrojan la cantidad de 52 años, 4x13, tiempo necesario para que se repita el ciclo total que culminaba con la gran ceremonia conocida como Toxiumolpilia. Finalmente, una fecha completa, usando solo estas 3 ruedas, Tonalpohualli, Sesempohuayapohualli y Xiutlapohualli quedaría, a manera de ejemplo, de la siguiente forma: Tonali, día, 1 Zipactli, tercer día de la veintena, mes, de Socotluetzi, del Xihuitl, año. 2 Tecpatl. Hay evidencia escrita y etnológica que el tonali se contabilizaba de un mediodía a otro, así lo muestra el Códice Telleriano Remensis para el área de influencia náhuatl y para la zona zapoteca. El fraile dominico Juan de Córdoba también dejó constancia de ello en su obra Arte de la Lengua Zapoteca. Para este estudio fue utilizada la correlación calendárica, ampliamente comprobada, del Dr. Alfonso Caso 1967, en la versión de Henry B. Nicholson, la cual no contempla uso de mecanismos correctivos por desfase del año trópico, bajo la siguiente ecuación de correlación entre ambos calendarios, tomada del día de la entrega de la ciudad de Tenochtitlán, el tonali 1 Coatl segundo día de la veintena de Socotluetzi, del año 3 Calaí, corrió desde el mediodía del 12 al mediodía del 13 de agosto, Juliano, del año cristiano de 1521. Simetría temporal. La cosmovisión nativa se basa en el entendimiento del equilibrio de los opuestos, que no se concebían como antagónicos sino complementarios entre sí. Esta incesante búsqueda de equilibrio, intuyo,
la llevaron al plano de los calendarios a través de la simetría temporal en donde, por ejemplo, 130 días de los 260 del Tonalpohualli serían complementarios a los otros 130 restantes, con cualidades opuestas pero complementarias. Ejemplo, 1-Cala y 130 días igual a 1-Tecpatl. Probablemente los mexicas dividían los 365 días del año en dos periodos de 182 días unidos por un día central, es decir, 182 y 1 y 182. Esto es más notorio si recordamos que entre el solsticio de invierno, la época más fría del año, y el solsticio de verano, la época más caliente, hay 182 días, y ambas estaciones son opuestas y complementarias entre sí. Otra forma de dividir al ciclo de 365 días era en dos segmentos, uno de 260 días, número de días de una vuelta completa del Tonalpohualli, y otro de 105, que completaba los 365 días, 105 y 260. En la siguiente imagen podemos darnos una idea de lo que es la simetría temporal vinculada a los hechos históricos de las culturas que florecieron en el Antiguo México. Se podrá notar cómo algunos de los hechos más importantes de estas culturas, como la fundación de Tenochtitlán, el inicio de las migraciones de Aztlán y Chicomostoc, Morlán, 2017, o incluso el abandono de Teotihuacán, Linda Manzanilla, 2020, están separados entre ellos en cronosegmentos de 130, 260, 182 o 183 años, números que, como vimos, forman parte de la numerología de la simetría temporal intrínseca al sistema calendárico nativo. Neawi. La cronoconquista. En las siguientes páginas se desarrollará el estudio de los eventos históricos que forman parte de lo que hoy conocemos como el periodo de la conquista. Este capítulo está dividido en tres segmentos. El primer segmento abarca desde el año 1519 al año de 1521. En estos 3 años se realiza la campaña militar de Hernán Cortés, que inicia desde que abandona la isla de Cuba, el 10 de febrero de 1519, según la cronología de Bernal Díaz del Castillo, y culmina con la entrega de la ciudad de Tenochtitlán e inmediata captura del último Huitlatoani, Cuauhtémoc, el día 13 de agosto de 1521. Esta fecha fue reportada por el mismo Cortés en sus cartas de relación al emperador y también por distintas fuentes nativas posteriores. El segundo segmento de este capítulo está temporalmente situado entre el periodo entre 1521 y 1527. Una vez consumada la toma de Tenochtitlán, Cortés planea y organiza sus siguientes pasos para comenzar la conquista de los demás territorios, poblaciones y ciudades a lo largo y ancho del territorio de lo que hoy conocemos como México y Centroamérica. Este segmento, identificado en el presente estudio como las otras campañas, abarca las incursiones militares de algunos de los capitanes preferidos de Cortés, tales como Cristóbal de Olid, Gonzalo de Sandoval, Pedro de Alvarado y, finalmente, concluye este segmento con la campaña a las Cibueras, hoy Honduras, realizada por el mismo Cortés en 1524 y terminada 2 años más tarde en 1526. La tercera y última parte está centrada en lo que he denominado como la conquista espiritual. En este segmento se mencionan solo algunos de los eventos considerados como relevantes, tales como las fechas en que llegan las órdenes religiosas a este nuevo territorio y algunos otros eventos milagrosos que ayudaron a la pronta conversión de los nativos a la nueva y, según su pensamiento y convicciones, verdadera religión. Este segmento se enmarca entre los años de 1523 a 1574. Las fechas y eventos seleccionados para el presente estudio tienen como común denominador, además de ser hechos históricos de capital importancia, que corresponden en su mayoría a inicios o finales de algún suceso impactante, llegadas, salidas, partidas o regresos desde o hacia lugares clave en el devenir histórico. Es decir, el corpus de fechas mostradas corresponde a eventos cruciales y no a eventos comunes. Existen otras fuentes que mencionan distintos días para algunos de los hechos históricos mencionados en este libro, lo cual es muy normal, sobre todo tratándose de temas calendáricos. Sin embargo, es justamente la congruencia del conjunto de fechas contrastadas en el presente estudio contra el calendario nativo y su coincidencia con la numerología implícita, las que ofrecen solidez a esta cronología, cosa que no se observa al estudiar algunas otras fuentes como fechas aisladas.
Fuentes y corpus de fechas analizadas durante el periodo de la conquista militar. En la siguiente lista se han vertido las fechas analizadas en este trabajo, obtenidas principalmente de los textos que dejaron. 1. 2. Hernán Cortés 2010, en sus cartas de relación. Bernal Díaz del Castillo 1979, en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Francisco López de Gómara 2003, en su Historia de la conquista de México. Antonio de Solís 1973, en la también llamada Historia de la conquista de México. Juan Díaz, en su Itinerario de la Armada de Grijalva. Además, se han usado fechas encontradas y publicadas por algunos autores modernos como el gran historiador y diplomático mexicano José Luis Martínez, 1990, 1990b, el investigador y escritor Cristian Duverger 2005 y el arqueólogo Arturo Montero 2019, así como también textos del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, y otras fuentes complementarias. Expedición de Hernán Cortés. 1519-10 de febrero. Salida de Cuba. B. Díaz del Castillo. Secuencia narrativa de López de Gómara. 13 de febrero. Cortés llega a Cozumel. Antonio de Solís. Bernal Díaz del Castillo. 4 de marzo. Cortés sale de Cozumel. 12 de marzo. Llegada a Potonchán. Bernal Díaz del Castillo. Secuencia narrativa de Bernal Díaz del Castillo. 13 de marzo. Batalla de Potonchán. Fundación de Santa María de la Victoria. 25 de marzo. B. Díaz del Castillo. 21 de abril. Arribo de Cortés a Veracruz. B. Díaz del Castillo. 16 de agosto. Cortés deja Zempoalla. F. López de Gómara. 23 de septiembre. Entrada a Tlaxcala. B. Díaz del Castillo. 19 de octubre. Matanza de Cholula. INAH diagonal Municipio Cholula. 1 de noviembre. Salida de Cholula. C. Duverger diagonal a Montero. Año 1519. Evento histórico. Fuente. 8 de noviembre. Entrada a Tenochtitlán. F. López de Gómara. 15 de noviembre. Secuencia narrativa de López de Gómara. Prisión de Moctezuma. Secuencia narrativa de López de Gómara. 28 de mayo. Cortés ataca a Narváez. 24 de junio. Regreso a Tenochtitlán. F. López de Gómara. Acercamiento cronológico. 29 de junio. Muerte de Moctezuma. Secuencia narrativa de Cortés. 7 de julio. Batalla de Otumba. 8 de julio. Regreso a Tlaxcala. Hernán Cortés. 7 de septiembre. Elevación de Cuitlahua. José Luis Martínez. 26 de septiembre. Secuencia narrativa. Varias fuentes. Muerte de Cuitlahua. 5 de abril. Cortés abandona Texcoco. Hernán Cortés. 28 de abril. 13 Bergantines al agua. Hernán Cortés. Año 1521. Evento histórico. Fuente. Año 1520. Evento histórico. Fuente. 30 de mayo. Sitio de Tenochtitlán. Hernán Cortés. 7 de junio. Toma del Templo Mayor. Cepedo. Mex. 13 de agosto. Caída de Tenochtitlán. Hernán Cortés. Por último, es importante señalar que a todas las fechas les fue aplicada la siguiente secuencia metodológica de investigación y de contraste, con el fin de comprender la relación entre ciertos hechos históricos y su sincronización con el calendario nativo, alineaciones solares y eventos astronómicos. Metodología aplicada. 1. Conversión de la fecha analizada, dada en calendario juliano, al calendario gregoriano proléptico para comprender mejor su sentido astronómico. 2. Medición de las cronodistancias en segmentos de 13 días, encontrando fechas de relevancia solar, como pueden ser solsticios o equinoccios, así como de algunas fechas del calendario nativo como el inicio o final del ciclo de las veintenas, Sesempoguayapoguayi, y del Tonalpoguayi. La búsqueda máxima de cronodistancias en segmentos de 13 en 13 días es de un Tonalpoguayi completo, es decir, de 260 días. 3. Obtener la correlación entre fechas cristianas y fechas nativas para observar su relevancia calendárica, simbólica y arqueoastronómica. Al aplicar esta metodología a todo el corpus de fechas, el lector notará que éstas están simétricamente cronodistanciadas en días por algún múltiplo de 13, trecenas, ya sea entre ellas o con algún evento solar, calendárico o arqueoastronómico de relevancia. Hasta aquí pues las explicaciones y notas preliminares que ayudarán a comprender las páginas siguientes de la presente investigación. Recreación virtual del Templo Mayor de Tenochtitlán. La conquista militar. De 1519 a 1521. Salida de la flota de Hernán Cortés desde Cuba. Día de inicio del viaje de conquista 10 de febrero de 1519 según la cronología de Bernal Díaz del Castillo 1979 y Antonio de Solís 1973, la flota de Hernán Cortés parte de Cuba el día 10 de febrero de 1519,
rumbo a Cozumel, iniciando así el viaje de su expedición de conquista. Este día en el Tonalpohualli fue un tonali 9 Itzcuintli y era el segundo día de los Nemontemi que siguieron a la conclusión del Cihuitl, año, nativo 13 Toctli, conejo. No hicimos alarde hasta la isla de Cozumel más de mandar Cortés que los caballos se embarcasen, y mandó a Pedro de Alvarado que fuese por la banda del norte en un buen navío que se decía San Sebastián, y mandó al piloto que llevaba en el navío que le aguardase en la punta de San Antón, para que allí se juntase con todos los navíos para ir en conserva hasta Cozumel, y envió mensajero a Diego de Ordaz, que había ido por el bastimento que aguardase, que hiciese lo mismo. Porque estaba en la banda del norte y en 10 días del mes de febrero de 1519 años después de haber oído misa, nos hicimos a la vela con 9 navíos por la banda del sur, con la copia de los caballeros y soldados que dicho tengo, y con los 2 navíos por la banda del norte, que fueron 11, con el que fue Pedro de Alvarado con 60 soldados. Yo fui en su compañía. Del Castillo, 1979. Hernán Cortés desembarca en la isla de Cozumel. Primera vez que pone un pie en el territorio del actual México, 13 a 14 de febrero de 1519 según la cronología narrada por Gómara, después de 3 días de haber partido de Cuba, y sorteando algunas vicisitudes de tormenta, finalmente Cortés arriba a la isla de Cozumel. Bernal Díaz menciona que él, junto con Pedro de Alvarado, habían llegado 2 días antes a la isla. Esta fecha es muy importante pues es la primera vez que Cortés pisa territorio mesoamericano y entra a la zona geográfica de influencia de la cuenta endémica de 260 días. La primera noche, 10 de febrero, según la cronología de Bernal Díaz del Castillo 1979, que se partió Fernando Cortés y que comenzó de atravesar el golfo que hay de Cuba a Yucatán, y que tendría pocas más de 60 leguas, se levantó nordeste con recio temporal, el cual derrotó la flota, y así, se derramaron los navíos y corrió cada uno como mejor pudo. Y por la instrucción que llevaban los pilotos de la vía que habían de hacer, navegaron y fueron todos, salvo uno, a la isla de Acusamil. Cozumel, aunque no fueron juntos ni a un tiempo. Las que más tardaron fueron la capitana y otra en que iba por capitán Francisco de Morla, que o por descuido y flojedad del timonero, o por la fuerza del agua mezclada con viento, se llevó un golpe de mar el gobernalle al navío de Morla, el cual, para dar a entender su necesidad, hizo un farol desparramado. Cortés, como lo vio, arribó sobre él con la capitana, y entendida la necesidad y peligro, amainó y esperó hasta de ser de día, la mañana del 11 de febrero de 1519, para conhortarlos de aquel navío y para remediar la falta. Quiso Dios que cuando amaneció, ya la mar abonanzaba y no andaba tan brava como la noche, y en siendo de día miraron por el gobernalle, que andaba alrededor entre las 2 naves. El capitán Morla se echó a la mar atado de una soga, y a nado tomó el timón, y lo subieron y asentaron en su lugar como había de estar, y luego alzaron velas. Navegaron aquel día, 11 de febrero de 1519, y otro, 12 de febrero de 1519, sin llegar a tierra ni sin ver vela ninguna de la flota, mas luego a otro, día, 13 de febrero de 1519, llegaron a la punta de las Mujeres, donde hallaron algunos navíos. Mandóles Cortés que le siguiesen, y él enderezó la proa de su nao capitana a buscar los navíos que le faltaban haciado el tiempo y viento los había podido echar y así, fue a dar en Acusamil. López de Gómara, 2003, ahora bien, respecto al calendario nativo, entre el 13 y el 14 de febrero se daba el inicio del año 1 a Catl, Caña, lo cual deriva que Hernán Cortés arribó a territorio mesoamericano justo en la transición entre el quinto Nemontemi, día final del año 13 Conejo, y el día primero de la veintena de Cuauhtlehua, inicial del ciclo de las veintenas e inicio del año, lo cual es en extremo significativo, pues, según los relatos y profecías nativas, se esperaba el regreso de Quetzalcóatl en un año que llevara por nombre 1 a Catl, Caña. En otras palabras, Hernán Cortés pisó por primera vez tierras del actual México exactamente en el día que iniciaba el profético año nativo una caña. Por el lado de la conquista espiritual esta fecha también es importante, pues con este desembarco también arribó al territorio de Anáhuac la primera escultura cristiana de la Virgen María, a la que se conoce como la Virgen de los Remedios.
La Iglesia Católica reconoce la fecha 14 de febrero de 1519 como el día en que la primera advocación mariana llegó a este país. Es de menos admirable la sincronía temporal entre el inicio de la conquista militar y el de la conquista espiritual en estas tierras. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos. Calendáricos y solares 14 de febrero de 1519, calendario juliano. 24 de febrero de 1519, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas a 24 de febrero de 1519 más 3 días, 1x13, igual a 9 de marzo, alineación solar con el templo mayor de Tenochtitlán. 9 de marzo de 1519 más 6 días, 2x13, igual a 4 de abril, alineación solar con el templo mayor de Tenochtitlán. 4 de abril de 1519 más 8 días, 6x13, igual a 21 de junio, solsticio de verano. 21 de junio de 1519 más 3 días, 1x13, igual a 4 de julio de 1519, afelio. 4 de julio más 5 días, 5x13, igual a 7 de septiembre de 1519, alineación solar con el templo mayor de Tenochtitlán. B. 24 de febrero de 1519 a 65 días, 5x13, igual a 21 de diciembre de 1518, solsticio de invierno. 21 de diciembre de 1518 a 78 días, 6x13, igual a 4 de octubre de 1518, alineación solar con el templo mayor de Tenochtitlán. 4 de octubre de 1518 a 13 días, 1x13, igual a 21 de septiembre de 1518, equinoccio de otoño. 21 de septiembre de 1518 a 39 días, 3x13, igual a 13 de agosto de 1518, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. Cortés abandona la isla de Cozumel 4 de marzo de 1519 después de haber estado algunas semanas en la isla de Cozumel y de esperar el arribo de Jerónimo de Aguilar. Cortés zarpa rumbo al actual Golfo de México, sin detenerse en la península de Yucatán. Este día en el Tonalpohualli era un tonali 5 malinali y corría el 19º día de la veintena de Coahuitlewa. Partieron segunda vez de aquella isla en 4 de marzo del mismo año de 1519, y sin que se les ofreciere acaecimiento digno de memoria, doblaron la punta de Catoche. De Solís, 1973. En 4 días del mes de marzo de 1519 años, habiendo tan buen suceso en llevar buena lengua y fiel, mandó Cortés que nos embarcásemos, según y de la manera que habíamos venido antes que arribásemos a Cozumel. Del Castillo, 1979. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares 4 de marzo de 1519, calendario juliano. 14 de marzo de 1519, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas 14 de marzo de 1519 más 6 días, 2x13, igual a 9 de abril, alineación solar con el templo mayor de Tenochtitlán, etapa I2. 9 de abril más 9 días, 3x13, igual a 18 de mayo de 1519, fecha del primer paso cenital solar en la latitud de Teotihuacán. Cortés llega al río Grijalva 12 de marzo de 1519. 8 días después de haber salido de Cozumel la flota arriba a la desembocadura del río Grijalva, bautizado así debido a su descubridor, Juan de Grijalva, el cual habría llegado ahí en la expedición de exploración anterior del año de 1518. Este día correspondió al tonali 13 Xóchitl, último de la cuenta de 260 días del Tonalpohualli. Fecha de cierre de este ciclo ontológico diagonal calendárico. En 12 días del mes de marzo de 1519, llegamos al río de Grijalva, que se dice Tabasco, y en los bateles fuimos todos a desembarcar en la punta de los Palmares, que estaba del pueblo de Potonchano Tabasco, obra de media legua. Andaban por el río y en la ribera entre matorrales todo lleno de indios guerreros, y demás de esto, estaban juntos en el pueblo más de 12.000 guerreros aparejados para darnos guerra. Del Castillo, 1979. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos.
Calendáricos y solares 12 de marzo de 1519, calendario juliano. 22 de marzo de 1519, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas a 22 de marzo de 1519 más 1 3 días igual a 4 de abril de 1519, alineación solar con el templo mayor de Tenochtitlán. 4 de abril de 1519 más 7 8 días, 6x13, igual a 21 de junio de 1519, solsticio de verano. 21 de junio de 1519 más 7 8 días, 6x13, igual a 7 de septiembre de 1519, alineación solar con el templo mayor de Tenochtitlán. B. 22 de marzo de 1519 a 13 días igual a 9 de marzo de 1519, alineación solar con el templo mayor de Tenochtitlán. Fechas julianas. A. 12 de marzo de 1519 a 26 días, 2x13, igual a 14 de febrero de 1519, inicio del año 1. Acatl, 1 Coahuitlewa. Fecha de la primera batalla de Cortés en Potonchán 13 de marzo de 1519. Esta es una de las fechas más importantes de este estudio, razón por la que se hará un análisis pormenorizado de ella. En este día Cortés inicia su campaña militar en territorio mesoamericano. Es además la primera vez que sostiene un combate con miras a conquistar la Ciudad de México Tenochtitlán. Por otro lado, en un acto por demás simbólico, hizo una declaración ante la gente que lo acompañaba, en la cual reclamó y dijo tomar posesión de estas nuevas tierras en nombre de la Corona de Castilla. Este acto declarativo fue plasmado por la pluma del soldado Bernal Díaz del Castillo 1979, en su célebre obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en su capítulo XXX y titulado Cómo llegamos al río Grijalva, que en lengua de indios llaman Tabasco, y de la guerra que nos dieron y lo que más con ellos pasamos. Mandó Cortés a 3 soldados que aquella noche del 12 de marzo, mirasen bien si, la gente del pueblo, iba a las casas y que no se detuviesen mucho en traer respuesta. Y los que fueron vieron que sí iba. Y visto todo esto, y después de bien mirado, se nos pasó aquel día, 12 de marzo, dando orden de cómo y de qué manera habíamos de ir en los bateles, y otro día por la mañana, 13 de marzo, después de haber oído misa y todas nuestras armas muy a punto, mandó Cortés a Alonso de Ávila que era capitán, que con 100 soldados, y entre ellos 10 ballesteros, fuese por el caminillo, el que he dicho que iba al pueblo, y luego comenzaron muy valientemente a flechar y hacer sus señas con sus tambores y como esforzados se vienen todos contra nosotros, todos juntos les tornamos a echar de las fuerzas donde estaban y les llevamos retrayendo, y nunca volvieron de hecho las espaldas hasta un gran patio donde estaban unos aposentos y salas grandes, y allí tomó Cortés posesión de aquella tierra por su majestad y él en su real nombre y fue de esta manera, que desenvainada su espada dio 3 cuchilladas en señal de posesión en un árbol grande que se dice ceiba, que estaba en la plaza de aquel gran patio y dijo que si había alguna persona que se lo contradijese, que él lo defendería con su espada y un arádele que tenía embrazada, y por ante un escribano del rey se hizo aquel auto. Del Castillo, 1979, como podemos destacar de las citas anteriores, aquel día 13 de marzo de 1519, la expedición de Cortés celebró su primera misa en territorio continental, levantó la primera acta notarial en México. Tomó simbólica posesión de esta nueva tierra, a nombre de la Corona de Castilla. Si bien, estos 3 actos mencionados son importantes por sí mismos, echando una mirada más profunda a esta fecha, podemos notar que tiene más significados de lo que a simple vista pareciera ser, tanto por haberse llevado a cabo un evento astronómico calendárico solar, como por estar vinculada con importantes y muy simbólicas fechas nativas, y con un probable evento de alineación solar entre el Templo Mayor y el Templo de Ecatl en Tenochtitlán, del cual dejó testimonio el padre Motolinia. El día 13 de marzo está expresado en términos julianos, por lo que en el calendario gregoriano proléptico estaríamos hablando del día 23 de marzo. Esta fecha es muy conocida por los estudiosos de las alineaciones arqueoastronómicas de los monumentos del México antiguo, ya que denota lo que se conoce como equinoccio temporal, el cual dista por 2 días del más conocido equinoccio espacial, el 21 de marzo.
Este equinoccio temporal está delimitado por la simetría temporal y no por la posición aparente del Sol en el espacio. Los estudiosos concuerdan que, para las culturas nativas, el equinoccio temporal del 23 de marzo y su complemento el 20 de septiembre, eran más importantes, por razones calendáricas, que los equinoccios espaciales más conocidos, pues dividen en partes iguales la cantidad de días que hay entre los dos solsticios anuales. Ahora bien, otro aspecto simbólico muy importante es que este día, 23 de marzo, correspondió en el Tonalpohualli a un tonali, día, 1 Zipactli, el cual es el tonali que abre esta cuenta de 260 días. Pensemos pues en el impacto que tendría para los probables testigos nativos saber que esta reclamación de tierra hecha por Cortés ocurrió precisamente en un tonali. Día, 1 Zipactli, inicio del Tonalpohualli y además en un equinoccio temporal tan importante para su cosmovisión. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares hay 885 días desde, e incluyendo, el 13 de marzo de 1519 hasta la captura de Cuauhtémoc, el día 13 de agosto de 1521. Dicho segmento temporal puede descomponerse en dos números básicos de la calendárica mexica, 260 y 365, que, al convertirlos en sumandos, conforman la siguiente ecuación: 260 y 365 y 260 igual a 885. Como se puede ver, estas cantidades hacen referencia a los números absolutos de las dos cuentas calendáricas más importantes de la cronometría nativa. El proceso militar hacia la conquista de Tenochtitlán, desde la primera batalla en Potonchán, hasta la entrega de la ciudad, tuvo una duración de 885 días, lo cual ajusta perfectamente con la numerología base de la cronometría nativa. Puede tomarse esta simetría temporal como una prueba de la intencionalidad de ceñirse y ajustarse a los calendarios nativos. Muy notable también es observar que, el día central de esta cronodistancia, 28 de mayo de 1520, fecha en la que Cortés ataca por sorpresa a Pánfilo Narváez, divide en dos partes simétricas todo el periodo de la conquista militar de Tenochtitlán. Estas mitades, a su vez, pueden dividirse en dos sumandos igual de importantes y simbólicos como son el número 260, duración del Tonalpohualli, y el 182, mitad de un año cómputo. 442 más 1 y 442 igual a 885. Por otro lado, tenemos todos los siguientes inicios de trecena en actos de vital relevancia histórica. Veamos. 13 de marzo de 1519, 1 Zipactli, primera batalla de Cortés más 39 días, 3x13, igual a 21 de abril de 1519, 1 Xóchitl, día en que Cortés ancla frente a Veracruz. 21 de abril de 1519 más 1, 17 días, 9x13, igual a 16 de agosto de 1519, 1 Hollín, Cortés inicia su marcha rumbo a Tenochtitlán, desde Zempoallán. 16 de agosto de 1519 más 9 días, 7x13, igual a 15 de noviembre de 1519, 1 Toctli, Cortés toma como prisionero a Motecuzoma. 15 de noviembre de 1519 más 95 días, 15x13, igual a 28 de mayo de 1520, 1 Calaí, batalla de Zempoallán, en donde Cortés ataca y vence a Pánfilo de Narváez. 28 de mayo de 1520 más 82, 14x13, días igual a 26 de noviembre de 1520, 1 Coatl, muerte de Cuitlahua. 26 de noviembre de 1520 más 30 días, 10x13, igual a 5 de abril de 1521, 1 Cuautli, Cortés sale de Texcoco al mando de 20.000 hombres rumbo a Tenochtitlán. 5 de abril de 1521 más 30 días, 13x10, igual a 13 de agosto de 1521, 1 Coatl, captura de Cuauhtémoc y entrega de la Ciudad de México Tenochtitlán. Ya podemos empezar a notar cómo es que hechos de capital importancia en el discurso histórico se van acotando al calendario nativo. Fundación de la Villa de Santa María de la Victoria 25 de marzo de 1519 de acuerdo con Bernal Díaz del Castillo 1979,
en esta fecha se fundó el primer asentamiento español en el actual México. La villa de Santa María de la Victoria estuvo ubicada en lo que hoy es el estado de Tabasco, en el sureste mexicano. Hoy, este primer asentamiento se haya desaparecido. Y después de apeados debajo de unos árboles y casas que allí estaban, dimos muchas gracias a Dios por habernos dado aquella victoria tan cumplida, y como era día de Nuestra Señora de Marzo, llamóse una villa que se pobló, el tiempo andando, Santa María de la Victoria, así por ser día de Nuestra Señora, 25 de marzo, como por la gran victoria que tuvimos. Del Castillo, 1979, este día en el Tonalpohualli correspondió a un tonal y 13 acatl diagonal caña, de gran simbolismo, pues correspondía al nombre del año en que había sido creado el quinto sol, en Teotihuacán, en el año 960. De la era común. Respecto al Xihuitl, este día correspondió al 20º día de la veintena de Tlacaxipeualistli, exactamente 60 días de haber pisado Cortés tierra en Cozumel y de comenzado el año nativo 1 Acatl. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos. Calendáricos y solares 25 de marzo de 1519, calendario juliano 4 de abril de 1519, calendario gregoriano proléptico fechas gregorianas prolépticas a 4 de abril de 1519, alineación solar con el Templo Mayor en Tenochtitlán, 13. Acatl. 4 de abril de 1519 más 7-8 días, 6x13, igual a 21 de junio de 1519, solsticio de verano. 21 de junio de 1519 más 7-8 días, 6x13, igual a 7 de septiembre de 1519, alineación solar con el Templo Mayor en Tenochtitlán. La flota de Cortés ancla frente al actual Veracruz 21 de abril de 1519. Después de pasar un tiempo en Tabasco, finalmente la armada de Cortés se hace a la mar y, después de unos días de viaje, ancla frente a San Juan de Ulúa. Es en este lugar donde Cortés recibió por primera vez emisarios mexicas, súbditos de Moctezuma. Bernal Díaz del Castillo 1979 narra que anclaron en el Jueves Santo de ese año, fecha en que se conmemoraba la última cena del Nazareno con sus apóstoles. Este día en el Tonalpohualli fue un Xochitl, y en el Xihuitl, corría el 7º día de la veintena de Hueytozostli. En Jueves Santo de la cena de 1519 los llegamos con toda la armada al puerto de San Juan de Ulúa. Del Castillo, 1979. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares 21 de abril de 1519, calendario juliano. 1 de mayo de 1519, calendario gregoriano proléptico fechas gregorianas prolépticas. A. 1 de mayo de 1519 más 5-2 días, 4x13, igual a 22 de junio de 1519, solsticio de verano. 22 de junio de 1519 más 5-2 días, 4x13, igual a 13 de agosto de 1519, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. 13 de agosto de 1519 más 5-2 días, 4x13, igual a 4 de octubre de 1519, alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán. B. 1 de mayo de 1519 a 78 días, 6x13, igual a 12 de febrero de 1519, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. Cortés abandona Zempoallan rumbo a Tenochtitlán 16 de agosto de 1519 después de haber permanecido algún tiempo en Zempoallan logrando alianzas con los caciques de la zona. El día 16 de agosto de 1519 finalmente Cortés decide partir rumbo a Tenochtitlán, al mando de 400 españoles, 15 caballos, 1300 zempoaltecas, nobles de guerra y algunos tamemes, según lo detallaron el cronista López de Gómara 2003 y el mismo Cortés 2010. Partió pues Cortés de Zempoallan, que llamó Sevilla, para México, a 16 días de agosto del mismo año, 1519. López de Gómara, 2003, y con este propósito y demanda me partí de la ciudad de Zempoal, que yo intitulé Sevilla, a 16 de agosto con 15 de a caballo y 300 peones lo mejor aderezados de guerra que yo pude. Cortés, 2010,
Ese día en el Tonalpohualli fue un tonali 1 hoyin, cuarto día de la veintena de Xocotluetzi, día ordinal 184 del Xihuitl, inicio del segundo segmento de 182 días del año. Este día es muy simbólico pues es justamente la fecha en que Cortés se mueve ya hacia el altiplano central de México con rumbo hacia Tenochtitlán. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 16 de agosto de 1519, calendario juliano. 26 de agosto de 1519, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas. 26 de agosto de 1519 más 1, 17 días, 9x13, igual a 21 de diciembre de 1519, solsticio de invierno. 26 de agosto de 1519 más 6, 5 días, 5x13, igual a 29 de octubre de 1519, alineación solar en Teotihuacán y fecha de la matanza de Cholula. 26 de agosto de 1519 a 65 días, 5x13, igual a 22 de junio de 1519, solsticio de verano. 22 de junio de 1519 a 52 días, 4x13, igual a 1 de mayo, día en que Cortés arriba a Veracruz. Fechas julianas. 16 de agosto de 1519 más 1, 82 días, 14x13, igual a 14 de febrero de 1520, inicio del año 2 Tecpatl, 1 Coahuitlewa. 14 de febrero de 1520 más 1, 82 días, 14x13, igual a 24 de agosto de 1520, mitad del año 2 Tecpatl, 1 Zipactli. Primera vez que Cortés entra a Tlaxcayan. 23 de septiembre de 1519. En el camino a Tenochtitlán, Cortés y su, aún, breve ejército, entran por primera vez a la ciudad de Tlaxcayan, después de varios eventos bélicos contra batallones de guerreros tlaxcaltecas y contra un pequeño grupo de guerreros de origen otomí. Y entramos en esta ciudad, como dicho es, en 23 días del mes de septiembre de 1519 años. Del Castillo, 1979, este día en el Tonalpohualli fue un tonali 13 Cuautli, segundo día de la veintena de Teotleco, del Xihuitl 1 Acatl. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 23 de septiembre de 1519, calendario juliano. Fechas julianas. 23 de septiembre de 1519 más 6, 5 días, 13x5, igual a 27 de noviembre de 1519, tonali. 13 Xochitl, día final del Tonalpohualli. 27 de noviembre de 1519 más 7, 8 días, 6x13, igual a 13 de febrero de 1520, quinto. Nemontemi, día final del Xihuitl 1 Acatl. 23 de septiembre de 1519 a 221 días, 17x13, igual a 14 de febrero de 1519, día 1. Coahuitlewa, inicio del año 1 Acatl. Día en que Cortés arriba a Cozumel. Matanza de Cholula. 19 de octubre de 1519. Entre el 18 y el 19 de octubre de 1519, se perpetra lo que al día de hoy se conoce como la Matanza de Cholula. Recientemente se acaba de develar una placa en conmemoración de los 500 años de este suceso, fijándolo el día 19. Según las crónicas de la época, Cortés mandó a asesinar a ancianos, mujeres, niños, sacerdotes y nobles. Este episodio ha pasado como una de las acciones más sangrientas perpetradas por él y sus aliados nativos. Se han escrito muchos textos para tratar de explicar dicha matanza, que, para ojos de muchos, fue un exceso de brutalidad. Al mediodía del 19 de octubre, 29 de octubre gregoriano, empezó la regencia del tonali 1 Ecatl, viento, trecena regida por Quetzalcóatl, el cual tuvo vigencia hasta el mediodía del 20 de octubre. Este dato tiene una particularidad muy interesante pues justo en esa fecha el sol salió por detrás de la pirámide del sol en Teotihuacán alineándose con su eje de simetría, en el tonali Ecatl, nombre calendárico de Topiltzin Quetzalcóatl. Cholula era una ciudad dedicada en especial a Quetzalcóatl, así que el simbolismo es total,
Cortés culmina el ataque a la ciudad dedicada a Quetzalcóatl en el tonali que llevaba su nombre, mientras el sol se alinea al amanecer con el máximo templo de la ciudad de Teotihuacán, otrora ciudad también de innegable asociación a Quetzalcóatl. No se pudo haber escogido una mejor fecha para causar un impacto simbólico en la población, y con esto, mandar un lapidario mensaje a Tenochtitlán, es decir que, razones simbólicas, astronómicas y calendáricas pudieron, entonces, haber estado detrás de esta masacre. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 19 de octubre de 1519, calendario juliano. 29 de octubre de 1519, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas. A. 29 de octubre de 1519. 78 días, 6x13, igual a 13 de agosto de 1519, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. B. 29 de octubre de 1519 a 52 días, 4x13, igual a 7 de septiembre de 1519, alineación solar con el Templo Mayor en Tenochtitlán. 7 de septiembre de 1519 a 78 días, 6x13, igual a 21 de junio de 1519, solsticio de verano. Cortés sale de Cholula, rumbo a Tenochtitlán 1 de noviembre de 1519 después de pasar algunos días en Cholula y de la matanza de nobles y sacerdotes cholultecas. Finalmente Cortés sale rumbo a Tenochtitlán comandando un ejército de 4.000 hombres, notoriamente nutrido ya con la inclusión del ejército tlaxcalteca. Ya no hay nada que lo detenga en su camino a la ciudad capital Tenochca. El día que Cortés partió de la ciudad fue un tonali 13 o celotli en el Cihuitl. Se contaba el día primero de la veintena de Quechoyi. Un día antes se habían cumplido los primeros 260 días del año desde que Cortés pisó por primera vez el territorio del actual México en Cozumel, fecha en que había ocurrido la transición entre el fin del año 13 Conejo y el inicio del profético año Una Caña, año en que se esperaba el regreso de Quetzalcóatl. Contando esta fecha faltan 105 días para alcanzar los 365 días del año. Cortés sale de Cholula el día 1 de noviembre de 1519. Ignora a los enviados de Moctezuma, cuya supuesta función es guiar a los españoles hasta Tenochtitlán. Duverger, 2019. El 1 de noviembre de 1519, Hernán Cortés parte de Cholula y le acompañan más de 4.000 hombres. Le tomará solo algunos días llegar a México Tenochtitlán. Montero, 2019, cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares. 1 de noviembre de 1519, calendario juliano. 11 de noviembre de 1519, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas. A. 11 de noviembre de 1519 más 1, 30 días. 10x13, igual a 20 de marzo de 1520. Equinoccio de primavera. B. 11 de noviembre de 1519 a 13 días igual a 29 de octubre de 1519, día de la matanza de Cholula, alineación solar con la pirámide del Sol en Teotihuacán. 11 de noviembre de 1519 a 65 días, 5x13, igual a 7 de septiembre de 1519, alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán. 7 de septiembre de 1519 a 78 días, 6x13, igual a 21 de junio, solsticio de verano. Cortés entra a Tenochtitlán y se encuentra con Moctezuma Xocoyotzin. 8 de noviembre de 1519 Hernán Cortés entra por primera vez a la Ciudad de México Tenochtitlán el día 8 de noviembre de 1519 y es hospedado en las antiguas casas de Axayacatl, padre de Moctezuma. La primera noche que durmió en la ciudad, sucedió un evento muy particular para la latitud de Tenochtitlán. El pueblo mexica sabía observar con precisión el cielo, fue capaz de medir y predecir la mecánica celeste, incluyendo los eclipses y tuvieron especial interés en el cúmulo estelar de las Pléyades o Tianquistli, Mercado. Esa noche, las Pléyades alcanzaron el punto más cercano al cenit, posicionándose en lo más alto del cielo nocturno, en oposición al Sol que justo llegaba al nadir, en la posición contraria. El simbolismo de lo anterior es por demás remarcable, pues, dicho de otra manera,
la noche del día en que Moctezuma dejó entrar a Cortés a Tenochtitlán, las Pléyades estaban sobre su cabeza y el sol estaba debajo de sus pies, en virtual oposición. Ahora bien, 182 días, medio año, después de este evento nocturno, el sol ascendía hasta el cenit del cielo de Teotihuacán, siendo el primer paso cenital de esa latitud, en el día 8 de mayo de 1520, 18 de mayo de 1520, gregoriano, justo a 14 trecenas, 14x13, desde aquel día 8 de noviembre de 1519, en que Cortés entrara a la ciudad por primera vez. ¿Ves? Tal como habéis sido fue el recibimiento que a Fernando Cortés hizo Moctezuma Sin, rey poderosísimo, en su gran ciudad de México, a 8 días del mes de noviembre de 1519, que Cristo nació. López de Gómara, 2003, necesario abundar que López de Gómara da la fecha del 18 de febrero para la salida de Cortés de Cuba, lo cual significaría que 3 días después, es decir, el 21 de febrero habrían llegado a Cozumel. Si hacemos caso a esta fecha notaremos que hay 260 días entre el día del arribo a Cozumel y el día de la entrada a Tenochtitlán, el 8 de noviembre. Cortés toma como prisionero a Moctezuma Xocoyotzin 15 de noviembre de 1519 después de haber sido recibido como invitado. Unos días después, Hernán Cortés toma como prisionero a Moctezuma Xocoyotzin. Esta fecha correspondió en el Tonalpohualli al Tonali 1 Toctli, conejo, 15º día de la veintena de Quechoyi. 6 días, del 8 de noviembre, día que Cortés entró a Tenochtitlán, más 6 días, nos lleva al 14 de noviembre, que Fernando Cortés y los españoles estuvieron mirando la ciudad y los secretos de ella, y cosas notables que dicho habemos, y otras que después diremos, fueron muy visitados de Moctezuma. Otro día, 15 de noviembre, por la mañana vinieron a él ciertos españoles, con muchos indios de Tlaxcayan, a decirle cómo los de la ciudad tramaban de los matar, y querían quebrar las puentes de las calzadas para mejor hacerlo. Los mensajeros se partieron luego al momento, y Cortés le dijo, mi señor, conviene que vuestra alteza se vaya conmigo a mi aposento, y esté allá hasta que los mensajeros tornen y traigan a Cuauhpopoca y la claridad de la muerte de mis españoles, que allá seréis tratado y servido y mandaréis como aquí. No tengáis pena, que yo miraré por vuestra honra y persona como por la propia mía o por la de mi rey, y perdonadme que lo haga así, que no puedo hacer otra cosa, que, si disimulase con vos, estos que conmigo vienen se enojarían de mí, que no los amparo y defiendo. Así que mandad a los vuestros que no se alteren ni rebullan, y sabed que cualquiera mal que nos viniere lo pagará vuestra persona con la vida, pues está en vuestra boca ir callando y sin alborotar la gente. Mucho se turbó Moctezuma, y dijo con toda gravedad, no es persane la mía para estar presa, y ya que lo quisiese yo, no lo sufrirían los míos. Cortés replicó, y él también, y así estuvieron ambos más de 4 horas sobre esto, y al cabo dijo que iría, pues había de mandar y gobernar. Mandó que le aderezasen muy bien un cuarto en el patio y casa de los españoles, y fuese allá con Cortés vinieron muchos señores, quitáronse las ropas, pusiéronlas sobre el brazo, y descalzos y llorando lo llevaron en unas ricas andas. Como se dijo por la ciudad que el rey iba preso en poder de los españoles, comenzóse de alborotar toda. Mas él consoló a los que lloraban, y mandó a los otros cesar, diciendo que no estaba preso ni contra su voluntad, sino muy a su placer. López de Gómara, 2003, cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos, calendáricos y solares 15 de noviembre de 1519, calendario juliano. 25 de noviembre de 1519, calendario gregoriano proléptico fechas gregorianas prolépticas. A. 25 de noviembre de 1519 más 26 días, 2x13, igual a 21 de diciembre de 1519, solsticio de invierno. B. 25 de noviembre de 1519 a 26 días, 2x13, igual a 30 de octubre de 1519, alineación solar. En la pirámide del Sol en Teotihuacán. 30 de octubre de 1519-26 días, 2x13, igual a 4 de octubre de 1519,
alineación solar con el Templo Mayor de Tenochtitlán. 4 de octubre de 1519 a 52 días, 4x13, igual a 13 de agosto de 1519, alineación solar en la pirámide del Sol en Teotihuacán. Cortés ataca y vence el campamento de Pánfilo de Narváez 27 a 28 de mayo de 1520. Esta es otra de las fechas más importantes en el corpus analizado de esta obra, pues se encuentra simétricamente cronodistanciada justo a la mitad, entre el 13 de marzo de 1519, fecha en que Cortés reclama para la corona española estas tierras, y el 13 de agosto de 1521, fecha de la captura de Cuauhtémoc. En otras palabras, esta fecha es el día número 443, centrado entre ambos eventos. Expresado en una sencilla ecuación sería, 442 y 1 y 442 igual a 885 días, donde el 1 es el día 28 de mayo de 1520. Después de permanecer casi 7 meses en Tenochtitlán en completa paz, Moctezuma le avisa a Cortés que otros navíos españoles habían llegado a la Villa Rica de la Veracruz, así que este decide salir de Tenochtitlán el 10 de mayo de 1520. Martínez, 1990b, p. 139, dejando a cargo a Pedro de Alvarado, para dirigirse hacia la costa y enterarse de quiénes y por qué habían venido estos españoles. Cortés llega a la costa y se entera que Pánfilo de Narváez había sido enviado por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, con la orden de aprehenderlo. Cortés decide atacarlo por sorpresa en la noche del día de Pascua del Espíritu Santo de ese año, después de una breve escaramuza pasada la medianoche, vence y prende a Pánfilo de Narváez. De no haberlo vencido esa noche, la historia hubiera tenido otro desenlace, así que esta victoria fue de capital importancia para los intereses de conquista de Cortés. Cortés anduvo el día de Pascua 36, domingo, 27 de mayo de 1520, más de 10 leguas con gran trabajo de los suyos. Poco antes de llegar dio su mandamiento por escrito a Gonzalo de Sandoval, su alguacil mayor, para que prendiese a Narváez, y le dio 80 españoles de compañía con que lo hiciese. Los corredores de Cortés, que iban siempre buen trecho delante, dieron con las escuchas de Narváez. Cogieron a Gonzalo de Carrasco, que les dijo cómo tenía repartido Pánfilo de Narváez el aposento, gente y artillería. Alonso de Hurtado se les escapó, y fue a todo correr, y entró por el patio del aposento de Narváez, diciendo a voces: «Arma, arma que viene Cortés». A este ruido despertaron los dormidos, y muchos no lo creían. Cortés dejó los caballos en el monte, hizo algunas picas que faltaban para que todos los suyos llevasen sendas, y entró él delante en la ciudad y en el real de los contrarios a medianoche, lunes, 28 de mayo de 1520, que por descuidarlos y no ser visto, aguardó a aquella hora. Mas, por bien que caminó, ya se sabía su venida por el centinela, que llegó media hora antes, y estaban ya todos los caballos en silla 2, y muchos enfrenados, y los hombres armados. Entró tan silenciosamente, que antes de que fuese visto dijo: «Cierra», y a ellos, aunque tocaban alarma. Andaban por allí muchos cocuyos, y pensaron que eran mechas de arcabuz. Si un tiro soltara huyeran. Dijeron a Narváez, cuando estaba poniéndose una cota: «Catad, señor, que entra Cortés». Respondió: «Dejadle venir, que me viene a ver». Luego le hizo aprisionar y llevar a la Vilarique, y le tuvo algunos años preso. López de Gómara, 2003, en el Tonalpohualli, el 28 de mayo de 1520, concluyó el Tonali 1 Calli. Era el quinto día de la veintena de Etzalcualistli. Día 105 del año 2 Tecpatl, restando 260 días para concluir el año. Cronodistancias en múltiplos de 13 días asociadas a eventos arqueoastronómicos. Calendáricos y solares: 28 de mayo de 1520, calendario juliano. 7 de junio de 1520, calendario gregoriano proléptico. Fechas gregorianas prolépticas. A. 7 de junio de 1520 más 7 8 días, 6x13, igual a 24 de agosto de 1520, 1 Zipactli, inicio. De Tonalpohualli. 24 de agosto de 1520 más 1, 82,
14x13, días igual a 22 de febrero de 1521, final del año 2 Tecpatl, quinto. Nemontemi. B, 7 de junio de 1520 a 78 días, 6x13, igual a 21 de marzo de 1521, equinoccio de primavera. 1 Coatl. 21 de marzo de 1521-182 días, 14x13, igual a 21 de septiembre de 1519, equinoccio de otoño. 7 de junio de 1520 a 260, 20x13, igual a 21 de septiembre de 1519, equinoccio de otoño. Fecha en que Cortés recibe las instrucciones de parte de Diego de Velázquez para su expedición,